Buenos días. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre las unidades de medida de volumen y cómo calcular el volumen de los cuerpos geométricos. El volumen se expresa en unidades cúbicas, como el centímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un cubito como este, que tenga 1 centímetro de base, 1 centímetro de altura y 1 centímetro de ancho, ven que un cubo tiene 3 dimensiones, entonces son 3 unidades, 3 aristas, 3 dimensiones que miden 1 centímetro. Por lo tanto, el centímetro cúbico corresponde al volumen de un cubo en el que todas las aristas van a medir 1 centímetro. Eso quiere decir el espacio que va a ocupar ese cubo dentro de una caja o en el espacio simplemente. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, si tuviéramos esta caja, la cual tiene un volumen de 3 centímetros de ancho, de 4 centímetros de largo y de 3 centímetros de altura, esto quiere decir que en esta caja caben 36 centímetros cúbicos, o sea, su volumen es de 36 centímetros. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos que multiplicar 3 por 4, 12, por 3, 36. Vamos a ver esto con más detalle. Esta es la explicación de lo que significa el volumen. Vamos a ver el volumen de los cuerpos geométricos planos, uno por uno. Favor prestar mucha atención. Primero está el prisma. Un prisma tiene dos bases planas y las aristas correspondientes y los lados correspondientes, que son planos. Para obtener el volumen del prisma vamos a multiplicar el área de la base por la altura. Ya nosotros estudiamos las fórmulas para las distintas figuras planas y cómo obtener su base. En el caso de los polígonos regulares, recordemos que la fórmula para calcular su área es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, una vez que tenemos el área de la base, la multiplicamos por la altura, porque la fórmula significa área de la base por la altura. Ejemplo, ese prisma, la base, el área de la base es un cuadrado. Se soluciona el área, se calcula multiplicando lado por lado. Si esta base mide 4 de lado, como es un cuadrado, 4 por 4 es 16. El volumen del prisma hay que multiplicar ese 16 por la altura. Si la altura es 12, vamos a multiplicar 16 por 12 y así obtenemos 192 centímetros cúbicos. Veamos la pirámide, es muy sencillo. Tenemos una pirámide que tiene una base plana, en este caso es un hexágono. También debemos calcular el área de la base. La vamos a multiplicar por la altura, igual que con el prisma, lo único es que lo dividimos entre 3. O sea que es la misma fórmula del prisma, solo que lo dividimos entre 3 porque es una pirámide. Entonces, la B, recordemos que significa área de la base, la H significa la altura y lo dividimos entre 3. Ejemplo, tenemos esta pirámide que tiene por base un rectángulo. Nosotros sabemos que para calcular la base, el área de un rectángulo, hay que multiplicar lado por ancho. Veamos los lados de las medidas de los lados de este rectángulo. Tiene 6 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Entonces primero vamos a calcular el área de la base, que es 6 por 3. Luego lo multiplicamos por la altura. 6 por 3, 18. El volumen es base por altura entre 3. ¿Cuánto medirá la base? La base mide 18, la altura mide 4. 18 por 4 dividido entre 3 nos va a dar el volumen de la pirámide, que es igual a 24 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver el volumen de los cuerpos geométricos redondos. Ya vimos el prisma y ya vimos la pirámide. Nos falta el cilindro y el cono. Para calcular el volumen del cilindro, la fórmula es muy similar al prisma.
base por altura, o sea, área de la base por altura. Solo que recordemos, chicos, que en el caso del cilindro y el cono, la base es un círculo. Ustedes recuerdan, en el primer trimestre estábamos en clases presenciales cuando estudiamos el área de los círculos. Área de la base, que tenemos un círculo, tenemos que tener el radio porque el área de un círculo se calcula multiplicando el radio por pi. Área de la base por la altura igual a la fórmula del prisma, solamente que en un cilindro pues la base es un círculo. Ejemplo, tenemos este cilindro. Recordemos que para calcular el área de la base vamos a multiplicar radio por pi. En este caso el radio es 2 centímetros, por lo tanto vamos a multiplicar 2 por 2 por pi, que nos va a dar 12,56. Esto hay que multiplicarlo por la altura del cilindro. En este caso son 5 centímetros. Vamos a multiplicar el área de la base, que nos dio 12,56 por 5, y esto nos va a dar el volumen del cilindro, que es 62,8 centímetros cúbicos. No se nos olvide ese 3 siempre que hablemos de volumen. El cono nos pasa lo mismo que con la pirámide. Vamos a tomar la fórmula del cilindro y la vamos a dividir entre 3 porque es un cono. Área de la base, que vuelve a ser un círculo, por altura dividido entre 3. Por ejemplo, tenemos este cono. Recordemos que el área del círculo se calcula multiplicando radio por pi. En este caso, el radio del círculo es 6 centímetros, por lo tanto vamos a multiplicar 6 por pi, que nos va a dar 113,04. Esto lo vamos a aplicar a la fórmula que dice que el volumen se calcula con el área por la altura dividido entre 3. Vemos que la altura de nuestro cono es 10 centímetros. Vamos a multiplicar el área de la base por 10 y lo dividimos entre 3. Eso nos va a dar 376,8 centímetros cúbicos. Chicos, este tema lo vamos a trabajar durante toda la semana. Si algo no les quedó claro, si tienen alguna duda, los invito a escuchar de nuevo el video y a tomar notas en el cuaderno de matemáticas. Luego vamos a realizar más ejercicios ya en el cuadernito y en el libro. Muchas gracias por su atención.